Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Aquí estamos en fuego. Esto está aquí ardiendo. No sé si es que hoy la luz está alumbrando más que todos los días, pero siento que me quemo. Y mis hermanos, estamos hablando de avivamiento. Y teniendo en cuenta que avivamiento no es crecimiento, aunque el avivamiento trae crecimiento. Que un avivamiento no son milagros y señales, aunque en un avivamiento hay milagros y señales. Avivamiento es solamente una cosa. Cuando el Espíritu de Dios, por el gemir y el clamor de una persona, dos personas, un grupo o toda una congregación, gime por el deseo de Dios. Pero gemir no es ir solamente a botar 4 lágrimas. Gemir es desear ardientemente con toda tu mente, con todo tu corazón, con tu espíritu, con todas las fuerzas, como que te sientes morir si Dios no hace algo por los que están en pecado. Cuando hay esa revolución dentro de ti, y si hay dos que lo puedan hacer, y si hay un grupito que lo pueda hacer, desde uno hasta el grupito, Dios lo va a hacer. Ahora hay personas que caminan con el avivamiento, que no es que hay un avivamiento en su ciudad, sino que donde ellos van, Dios produce un avivamiento de fe. Porque ese es el llamado que hay sobre esa persona. Pero un avivamiento por el gemir de un pueblo trae las miradas de la nación a ese lugar. Porque yo he estado en esos sitios en donde hoy en día hay avivamiento. Y colocar los pies solamente en ese lugar hace que tu corazón comience a gemir y a llorar y a sentirte como que te falta el aire y algo está pasando. Y qué bueno que te sucede eso. Porque eso quiere decir que estás en el mismo sentir, en el mismo espíritu de lo que Dios está haciendo con esos hombres y esas mujeres en ese lugar. Y hemos hablado en los 2 capítulos anteriores cómo tenemos que limpiar nuestras vestiduras para poder empezar a gemir sin que el pecado nos acuse, sin que las acechanzas del enemigo vengan a nosotros por los deseos y los propósitos egoístas, individuales, personales que tenemos dentro de nosotros y que están fuera de la voluntad de Dios e inmensamente lejos de que se produzca un avivamiento, porque hemos estado entrando por la puerta ancha de nuestra visión. Y explicaba también en que en muchas partes Dios no tiene a una persona para un avivamiento. Este es un mensaje para aquellos que están anhelando y deseando, sobre todo los jóvenes del mundo entero. Dios va a hacer algo con ustedes. Lo vengo enunciando, lo vengo profetizando. Y también, como dije en el año 2005, que este país entraría en juicio. Y como todo el mundo se apoyaba en este país, el mundo iba a entrar en juicio. Y en aquel tiempo la bonanza era mucha y nadie pudo creer aquella palabra. Hoy, igual que muchos profetas lo hicieron, la estamos viendo delante de nuestros ojos. También te anuncio, así como lo he venido anunciando por más de un año, México, un país católico por excelencia, va a haber un avivamiento y se va a prender México por todos los lugares. Lo vienen anunciando los profetas también. Los predicadores que van a México, las campañas que hacen en México. México serás de Dios. El avivamiento será tan poderoso como la religiosidad que se ha implantado por años. Las emisoras y los canales de televisión que no permiten que el evangelio avance. Va a pasar lo mismo que con Perón en Argentina, cuando fue aquel hombre que fue causante del avivamiento, tuvo que ir a orar por el presidente para que se sanara, y el presidente abrió las puertas para que el evangelio se hiciera en los estadios. México, a ti también te va a tocar igual. Pero así como se va a poner México, en muchos lugares del mundo el avivamiento va a ser igual. ¿Qué se necesita para eso? Arder en el corazón
por el propósito de Dios. Que haya un deseo en el corazón de que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, esté por encima de mis planes, de mis proyectos, de lo que yo ambiciono hacer, de lo que yo quiero que el Señor haga en mi vida, de lo que yo deseo para mi congregación. Todo tiene que pasar a un segundo plano, porque esta enseñanza es para marcados para avivamiento, no para edificadores. Ustedes, los edificadores, seguirán edificando, y Dios los seguirá bendiciendo, y les entregará radio, y les entregará televisión, y seguirán multiplicando. Pero este mensaje es para alguien que desea algo más, que Dios en su preeminencia, en su presencia, el poder de poder conocer las cosas antes de que las cosas sucedan, y ver las personas que iban a tener esa pasión por el propósito de Dios. Ya Dios seleccionó, ya Dios marcó para que abandonen todos sus deseos, sus carreras, sus propósitos, y se entreguen al propósito de Dios. Entonces las naciones del mundo entero estarán mirando esos lugares, pero no como ahora, que son 5 o 10 lugares. El mundo entero será sacudido por el Evangelio, y el vino nuevo, los jóvenes, los nuevos pastores y aquellos de los antiguos que quieran soltar todo lo que han aprendido, la manera en que enseñan, en que oran, en que edifican, entreguen sus planes, sus propósitos, por entrar en el fuego de que Dios avive, que Dios haga, que ellos no piensen, que Dios piense por ellos, que ellos no lean la palabra para enseñar, que sea Dios quien la escoge en su corazón y la lea, que ellos no expliquen la palabra, que sea Dios quien explique la palabra que Él mismo enseña a través de ti. Será cuando Dios va a hacer el avivamiento. Se necesita estar con una voluntad completamente rendida y entregada y dispuesto a obedecer a Dios. Porque el avivamiento va a depender de la profundidad y arrepentimiento que tengamos nosotros mismos. Porque en la medida en que cada vez estemos yendo a lo más profundo de nuestro corazón, a mirar de qué tenemos que limpiarnos, así mismo de tamaño va a ser tu avivamiento. Porque vas a causar lo mismo que tú estás causando delante de Dios. Un avivamiento, no hay manera, no hay camino, no hay forma, no hay un formato, no hay un hombre grande de Dios que venga y ore por ti, te ponga las manos y explotes en un avivamiento. No existe. Tiene que ser Dios haciéndolo dentro de ti. Esas son de las cosas que se habla en Hechos, capítulo 3, versículo 21. Todas las cosas serán restauradas antes de que la iglesia parta con el Señor. Y es lo que el Señor va a hacer, que está escrito en los profetas y que se vuelve a narrar en Hechos capítulo 15, versículo 15. Dios mismo va a reconstruir el tabernáculo caído de David. ¡Oh! Reconstruir el tabernáculo caído de David es que Dios va a volver a hacer aquel lugar, aquel sitio que David construyó al lado del templo. Por cuanto él no podía entrar al lugar donde el sumo sacerdote podía entrar, él hizo al lado un tabernáculo para él. Pero un tabernáculo donde se adoraba, se alababa el nombre de Dios durante las 24 horas. Y él manejaba 2 de los turnos de 6 horas. Lo dice la Biblia en Primera de Crónicas capítulo 25. Como 312 hombres preparados y seleccionados por David, y bajo la autoridad de David, se manejaban delante de Dios, clamando constantemente a Dios. Ese es el tabernáculo que Dios quiere levantar, no solamente en los ministros, sino en la iglesia en general, para aquellos que están llamados a este nuevo vino nuevo, a esta nueva ebriedad del Espíritu, que no nos conformamos con un milagrito y con una señalita, ni con una palabra revelada, entre comillas, porque todo está revelado. ¿Qué tú vas a revelar si todo está revelado?
Lo que necesita es que se te muestre a ti. O sea que primero, para que se te muestre a ti, tú tienes que tener iluminación de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene que iluminar tu vida. ¿Acaso no dice el proverbista que Dios ilumina tu espíritu? Él le coloca la luz a tu espíritu para que tu corazón pueda entender lo que ya fue revelado, lo que todavía permanece en oráculos, palabras escondidas dentro de las mismas palabras que solamente por una vida de coinonía con Dios, con su espíritu, van a ser mostradas a ti. A ti sí se te van a revelar, pero tú no vas a encontrar una nueva revelación porque ya las revelaciones todas fueron anotadas. Vas a tener la iluminación para que a ti se te muestre una revelación. Ajá. Estamos en esa época en donde estamos seleccionando hacer lo mejor para Dios, hacer el propósito de Dios. Y el avivamiento va a ser de la profundidad en que tú estés arrepentido para Dios y tú clames por el mismo arrepentimiento. Si nosotros no nos sentimos en que hay una deuda con nuestro Señor, aunque Él pagó por mi pecado, hay una gratitud de deuda por lo que Él hizo por mí. Y en esa gratitud estamos reclamándole, clamándole, implorándole que extienda eso mismo para aquellos que están en pecado. Tu avivamiento va a ser de la profundidad con que tú te sientas en ese arrepentimiento, porque así mismo va a ser tu dolor por el que no conoce del Señor. Por eso es importante estar completamente limpio. Quiero leerte algunas cosas. Y esto solo se logra con una oración de intercesión, como lo vimos ahí en Isaías 59, donde cada pensamiento colocado en nuestra mente gime por el llamado de Jesús desde la cruz. ¿Sabes cuál fue ese llamado, no? Levanta la mano para decirme, así contigo. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y estaban viendo y mirando y participaron de matarle. Padre, no le tengas en cuenta el pecado que están cometiendo conmigo, decía Esteban. Eso es de verdad dolor por el pecador. No tengas en cuenta, Señor, mi muerte, pero a cambio, perdónalos a ellos. Eso es lo que tenemos que clamar. Pero esto es mucho y demasiado sacrificio para la mayoría de los cristianos. Ay, ay, ay. Y ahí me incluyo yo y me pongo delante de esa lista. Pero esto es mucho y demasiado sacrificio para la mayoría de los cristianos. Esto significa que nos parece mucho y demasiado poder interceder y estar activo, porque no se trata de que yo ahora llegue y haga una oración, Señor, perdona a todos los pecadores, mira a aquellos que no te conocen, Señor, mira cómo se pierden en la calle, y me hago una oracioncita de 20 minutos, media hora, y después se me pasó la revolución, se me enfrió el motor, le quité las llaves del encendido. No, no se trata de eso. Se trata de una cosa que no sabemos hacer, que no hemos hecho a lo mejor jamás, que no hemos intentado mantenerlo dentro de nuestra oración como la primer línea para hablar y para decir, sino que siempre hemos estado buscando con las manos así, Señor dame, Señor dame, Señor dame, Señor tírame, Señor sálvame, Señor quítame, Señor... Entonces es difícil, no queremos hacerlo. Es lo que nunca se nos ha enseñado desde un púlpito a hacer constantemente, pero ahora queremos que la gente a la que no le enseñamos, como decía el profeta Isaías, a la gente a la cual no se le enseñó
a ir en contra de lo malo y buscar lo bueno, por lo cual están encadenados y son presas del mal. Y yo desde el cielo miré y vi la vuelta y miré que nadie estaba intercediendo por ellos. Y dice que la ira vino, y en ella estamos. ¿Qué hemos hecho como parte del cuerpo de Cristo para anunciar lo que de la cruz se dijo? Señor, perdónales, no les tengas en cuenta sus pecados, porque ellos no saben lo que hacen. Yo te estoy entregando mi vida, Señor. No mires mi vida, míralos a ellos. De acuerdo a la profundidad de tu arrepentimiento es que va a ser el avivamiento. Pero nosotros no queremos ese sacrificio. Si nos cuesta hasta orar por las cosas mismas, por las nuestras, por nuestros familiares, basado en cosas como, por ejemplo, antes de que yo piense, Dios sabe lo que yo pienso. Y Él dice que antes de que se caiga un cabello de mi cabeza, ya Él sabe lo que yo necesito. Basado en eso, ¿para qué oro? Si yo soy uno predestinado, en donde cada día tengo mi bendición, yo me presento el día y ahí la recojo. Cosas como esas que no han sido entendidas. Está pasando lo mismo que en los tiempos antes de que Jesús viniera. El pueblo no pereció porque no tuviera conocimiento. No hemos profundizado en ese versículo. El pueblo perdió porque no entendía el conocimiento. Porque la Biblia habla de que conociéndolo fueron desobedientes, que siendo esposa se portaron como rameras, andaban vendiéndose con todo el mundo. Dice que la palabra en Isaías 59 se estrellaba en la plaza donde había el comercio. No era posible que pasara. Era que no se tenía entendimiento sobre el conocimiento de Dios. Está bien que en los tiempos del Moisés menos del 0.5% de las personas podían escribir y leer. Y en el tiempo de Jesús se cree que máximo el 2% podía leer y escribir. Pero Dios había constituido gente para que se sentara el pueblo y les leyeran por horas y por días la palabra. Y sus padres tenían la obligación, como dice Deuteronomio capítulo 6, del 6 en adelante, a enseñarle a sus hijos y en su casa, de mañana, de tarde, de noche, la palabra y explicárselas. Y hasta el día de hoy lo hacen. Era por falta del entendimiento de esa palabra. Por falta del entendimiento del propósito de Dios, nos cuesta trabajo hacer ese sacrificio, porque lo vemos como difícil, como sacrificio, cuando debería de ser nuestra vocación natural. El estar orando para que Dios lleve perdón, clemencia, misericordia, piedad, enseñe su mano de socorro a aquellos que están atados generacionalmente en la pobreza, en la miseria, en la prostitución, en la droga, en el homosexualismo, lesbianismo, alcoholismo, en el crimen, en el robo, en el fraude, en todo lo perverso y lo malo que el diablo ha infundido en ellos. Y lo arrastran por generaciones, y los niños nacen en medio de ese pecado y se crecen creyendo que esa es la manera de vivir. ¿Por qué? Porque nosotros los ministros hemos parado de enseñar arrepentimiento y de enseñarle al pueblo que en pecado no van a ser bendecidos. Entonces la palabra que tenemos que dar se la damos para capturar a un grupo selecto de personas para que llenen las butacas de nuestra congregación, para que sumen. Pero ni aún ellos limpian sus vestiduras, porque es un mensaje tibio, acomodado. Y por eso tú ves gente saltando de congregación en congregación buscando un pastor que les diga lo que ellos desean oír. Y hay líderes vendiendo el mensaje, como decía Ezequiel, con tal de que se queden en su congregación.
Y si va y tiene dinero para ofrendar a la iglesia, bueno, a ese hasta le agachamos la cabeza, porque sus diezmos valen más que nuestro corazón delante de Dios. ¿Duele? Yo sé que duele, pero esa es la palabra que vas a escuchar en voz de la generación joven de la iglesia que viene detrás de nosotros. Van a ser fuego encendido de Dios, no una antorcha, porque una antorcha no ilumina sino a la persona que la está teniendo. Van a ser hogueras que juntados van a incendiar naciones, continentes, porque ese es el avivamiento que Dios desea. Igual que aquellos discípulos, ellos no conocían de las Escrituras, pero algo sí conocían, que Dios hacía y que Jesús era el instrumento, y estaban aprendiendo de Jesús. Y Jesús nunca pudo salvar a 3,000, ni a 2,000, ni a 5,000, pero Pedro, en 3 charlitas que se dio llena del Espíritu Santo, explotó la ciudad. Así van a ser los jóvenes que vienen. No van a estar siendo tan doctorados en teología, ni preparando con hermenéutica mensajes, ni que sean tan homiléticos, ni que busco el apoyo y el núcleo, y con este empiezo y con este doy la introducción, y entonces me marco en 5 minutos, y aquí en 15 toco esto, y en 30 toco esto. No, Señor, eso se va a acabar. Vamos a volver a los servicios, como decía nuestro pastor anoche en el inicio del congreso, sin tiempo. La gente va a entrar y se va a olvidar de qué hora entró y a qué hora salió, porque la gloria de Dios va a ser tal que no vas a mirar el reloj, porque vas a estar mirando la presencia de Dios, y no se va a necesitar ser muy elocuente, porque Dios va a pensar dentro de ti. Él va a escoger dentro de ti el mensaje, Él va a hablar del mensaje y Él lo va a hacer. Eso es lo que está por venir sobre el planeta Tierra, sobre los hijos de Dios que deseen ese vino nuevo. Esto solo se logra con una oración de intersección, donde cada pensamiento de parte nuestra gima por el llamado de Jesús desde la cruz. Pero esto es mucho más, y es demasiado sacrificio para la mayoría de los cristianos. No podemos esperar que un hombre grande de Dios te avive, porque eso solo lo hace Dios en la intimidad con Él. Ningún mensaje te va a hacer ese cambio. Ahora mismo el Espíritu está hablando a ti, pero tú puedes apagar esto, reflexionas un poquito y mañana se te olvida. Pero si te prestas tu corazón al Espíritu y ya no reflexionas solamente, sino que clamas porque Dios lo haga, nadie te ha puesto las manos, no es el predicador que lo está haciendo, es el Espíritu de Dios que lo va a empezar a hacer en ti. Pero se necesita que llegues a esa necesidad de tener que meterte con Dios, apartarte con Dios para derramar tu corazón. Entonces, solo nos rendiremos a Dios en esa oración constante, permanente, ardiente por el pecador, y Él hará el avivamiento. Y de esos obreros es que el Padre está buscando. Él está buscando de esos obreros que quieran darse para el Señor. Que para ellos no sea un sacrificio orar clamando por el perdido, sino una necesidad constante. Como lo era para Jesús cada vez que se separaba. Como se narra en aquella noche que hasta gotas de sangre salieron de Él por el dolor que sentía por aquellos pecadores que iban a morir al infierno por no arrepentirse, a sabiendas de que Él había hecho manifestaciones como de Dios. Pero también gemía y se adoloría en su corazón, se dolía en su corazón, por todos aquellos que iban a sufrir
por poder llevar el Evangelio. Y cuando él miró todo lo que iba a pasar, dice la Escritura que por el gozo que fue puesto delante de él, fue gozoso a la cruz, fue listo. Pero quiero que miremos ahí lo que pasó en el Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos al lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro, apartado de ellos. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse por los momentos que iba a pasar y por la representación que él podía mirar del sacrificio que él iba a hacer. El saber que él nunca había pecado y que en ese momento iba a cargar el pecado del mundo, entristeció a Jesús. Sintió un inmenso dolor de que tantas veces había orado con el Padre, pero esta vez tenía que orar sabiendo que sobre él iba a ser puesto el pecado del mundo. Cuando nosotros no podemos entender, cuando no podemos visionar el dolor que lo llevó hasta que por sus poros saliera agua combinada con sangre, de la angustia de cargar el pecado, no podemos entender el plan de salvación. Cuando tú puedes ver esto y lo puedes valorar, tu corazón comienza a gemir para que el sacrificio que Él hizo pueda tener un valor en tu vida, no por tu salvación, sino por todos los que tú puedes alcanzar con la voz o con el testimonio de lo que Él hizo. Entonces dice, entonces les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Les dijo: mira, yo voy allí a orar, estoy triste y afligido, va a pasar esto, ya se los he anunciado. Por favor, oren por lo mismo que yo estoy orando. Oren. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa que voy a beber, no lo hice beber, estoy diciendo a ti, que corresponde en que voy a tomar dentro de esta copa el cáliz, el pecado del mundo, lo voy a tomar para cargarlo. Si es posible, pasa esto delante de mí. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Yo no quiero estar apartado de ti, Señor. Yo no quiero que el pecado venga sobre mí. Pero si el pecado tiene que venir sobre mí, no solamente para que el mundo sea salvo por el sacrificio que voy a hacer, sino porque eso es lo que a ti te complace. Para eso yo vine a este mundo. Para eso yo vine, me hice hombre, para que tú pudieras tener complacencia, para que tú pudieras estar feliz de que lo que yo voy a hacer, ese es el plan tuyo para que las almas se puedan salvar. Qué diferencia, ¿no?, entre lo que nosotros buscamos y lo que Él buscaba. 40. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Wow. Sí, es que es un sacrificio para la carne, para el ser, no orar por lo de uno, orar por lo de los demás. Por eso, si no hay un altar familiar, es imposible, pero imposible, que tú tengas ardor por las almas. ¿Por qué? Fácil. No te has ejercitado para con los tuyos. ¿Cómo vas a decirle a Dios o a mí o a cualquier persona que tú estás listo para orar por el pecado de los demás? Si tú no te has desbordado en arrepentimiento delante de tu esposa, delante de tus hijos, ¿cómo tú vas a decirle a Dios que vas a arrepentirte por lo que le haces a los demás para pedir por el arrepentimiento de los que no conoces? Imposible. Jesús le reclama que no pudieron hacerlo por él. Y eso que ya Jesús le había dicho a Pedro que había orado por él porque esa noche iba a ser zarandeado.
pero que tuviera confianza que él había vencido aquello. Y aún así, el cansancio del diario vivir lo apartó de la petición del corazón de Dios. Porque el trajín del día, lo que nos acusa el diario vivir, donde nos movemos, nos quita de poder ver el propósito de Dios. Por eso no hay avivamientos, porque el diablo nos ha velado mirar el propósito de Dios y solo miramos lo de nosotros, el propósito nuestro. Mira, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Quiere decir que mientras yo no puedo orar, no solamente por lo mío, por lo de los demás, entonces como mi mente va a estar vacía o pensando en otras cosas que no son los propósitos, el plan de Dios. Por eso es que esta es una serie para los que desean avivarse, los que están marcados por Dios para un avivamiento. Entonces los pensamientos de la vida diaria, con tu pareja, con tus hijos, con la sociedad, con tu vida, con tu familia, van a invadir tu mente. Y ellos no te van a avivar, te van a dormir. Porque la necesidad del mundo va a oprimir de tal manera en tus propios planes, tus propios deseos, que la vida de Dios no va a permitir que tú estés despierto para Dios, sino dormido para Dios. Y el 42 dice, apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, primero les pide que ore, después regresa. Y como ve que no están en el propósito de Dios, Dios los deja. Claro. Los deja que estén embotados en lo que ellos desean estar. Sí, profeta, pero es que el cansancio de día, el trabajo que hago, la vida que llevo, no me permite hacer eso. Nunca te lo va a permitir. Porque el que está en las cosas del mundo no puede agradar a Dios. Entonces, ¿cómo vivo? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo mantengo mi familia? Bueno, te lo explico. Si tú estás llamado para un avivamiento, aunque tú trabajes dentro del mundo, tu mente, tus pensamientos están mirando cómo el propósito de Dios se corre en tu trabajo, en tu oficina, en tu empresa, con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares. Tú deseas que todos ellos conozcan el arrepentimiento de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, que Dios haga en sus vidas. Y es una pasión tal que te desborda. Entonces durante el día tú te estás entrenando en el avivamiento. Pero en tu oración por el avivamiento sale todo tu fuego con Dios y Dios te recarga de nuevo. Pero si Él mira que tu oración no es según su propósito, Él te va a dejar dormir. Él no va a estar. Él va a dejar que llegue el momento en que tú reacciones o en que sigas durmiendo y nada más seas demandante. Solamente pidiendo. Pero sobre ti jamás estará el avivamiento. Se te irá la vida pensando y deseando que Dios fluya a través de ti. No un chispito, no un domingo. No, que fluya con todas sus habilidades divinas, enseñando todo su poder, toda su gloria, enseñando todo su corazón y el deseo preferible, el deseo más grande de Dios, que es ir por la salvación de los que están separados y escogidos
porque Dios los miró que un día iban a voltear a mirar al Señor. Para el profeta, entonces, si están preparados y escogidos, ¿yo qué tengo que hacer? Yo dejo que los encuentren por ahí. No. Es que están seleccionados y escogidos, pero todavía no los han cegado. Se necesita que alguien salga a cegar. Y Dios está llamando por obreros para cegar. Porque ha sido regada tanta la palabra, y hay tanto conocimiento de que Dios existe, de que llegó la hora de que dejemos que Dios haga, y tiene que ser por intermedio de nosotros mismos. ¿A quién tú crees? ¿Que va a mandar ángeles para cegar? No. Lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. Mira esto. Dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Primero los llamó, segundo los dejó dormir, y tercero volvió y les reclama: ¿qué han hecho? Ya es demasiado tarde. Ya llegaron por mí. ¿Cuántas personas no habrán estado en nuestra línea de vida para conocer de que el Señor era en nosotros para ellos? Y Dios no dejó perder su semilla de salvación. Se la dio a otro. Pero nos van a reclamar porque no hicimos lo que nos mandaron a hacer. Seremos llamados por Dios como desobedientes, como los que cerramos el oído porque nos engordamos y nos adormilamos con lo que teníamos, y nos olvidamos de que el propósito de Dios era por encima de todos nosotros. Y entonces aquellos que recogen lo que nosotros votamos son en los que Dios va a hacer el avivamiento. Este llamado es para decirte que tú haces parte del avivamiento de Dios en esta época. No va a ser en algunos lugares. Dios va a encender su iglesia. Y en medio de la necesidad y la tribulación del tiempo, Dios va a demostrar sobre sus hijos, va a resplandecer su gloria. Todos van a voltear a mirar. Las naciones, los reyes van a enfocar sus ojos para los lugares en donde el avivamiento de Dios sea fuerte, porque el hombre o la mujer, o los hombres y las mujeres de Dios han estado clamando, gimiendo, intercediendo, porque Dios coloque culpabilidad, porque hay una conciencia que esté acusando al pecador para arrepentirse. Y esas rodillas dobladas en tu corazón son las que van a hacer y a provocar el avivamiento. El avivamiento no se hace ni se busca, ni hay un camino para ir a él. Se provoca con la actitud. El avivamiento es provocado por una persona, varias personas que sienten en su corazón el dolor que tiene Dios de ver a su iglesia inoperante, por no hacer lo que le llamaron a hacer, por estar mirando solamente para ella, y no está mirando el propósito de Dios. Yo espero que tú estés tatuado y sellado por Dios en tu corazón y en tu mente, se lea en el mundo espiritual: hijo de avivamiento. Porque entonces seremos muchos los que estaremos deseando, y el Señor va a sacar voces proféticas sobre todos los púlpitos, pidiendo en este tiempo un clamor para Dios, para que coloque en el pecador el deseo de arrepentirse, como lo hizo con Jonás en Nínive. Así que, esperando que el Espíritu Santo esté tatuando tu frente y tu corazón en el nombre de Jesús, ardas de pasión y anhelo, como empiezo a quemarme yo por ver, no a donde ir a los lugares, sino donde tú te congregues. Un avivamiento por tu barrio, por tu ciudad, por tu estado, por tu país, por tu nación, por las naciones del mundo. En el nombre de Jesús,
Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.